entran en la obligación de ser felices y de hacerse felices. Cordialísimo saludo para toda nuestra audiencia que fielmente nos acompañan cada semana. En este su programa Al abrigo de un sueño, que tiene como objetivo resaltar la figura, la persona, el pensamiento y la obra del padre Rafael García Herreros, fundador de El Minuto de Dios. Cordial saludo para ti, Eduardo. Saludo especial también para ti, Hans. El padre Rafael, siempre lo recordamos soñando por Colombia, soñando por el bienestar de Colombia, invitándonos permanentemente a ser protagonistas de una construcción positiva, que sea con amor de esta Colombia que tanto queremos, en la cual vivimos y en la cual queremos que cada día sea mejor. Por eso creo que lo que nos propones hoy, Hans, para poder dialogar, es muy importante. Es un texto, tal vez el último texto que tiene en el libro de Constructores de la Civilización de la Nueva Colombia. De la Nueva Colombia, Constructores de la Nueva Colombia. Es el libro interesantísimo, como todos los que recogió el padre Diego Jaramillo de los escritos del padre Rafael García Herreros. Y el texto al que nos vamos a referir inicialmente se llama ¿Por qué hablar y soñar sobre Colombia?, que hace parte de ese volumen que acaba de mencionar Eduardo, Constructores de la Nueva Colombia. Hay tres amores especiales en la vida del padre: el amor a Dios, el amor al hombre y el amor a Colombia. Y entonces en este Constructores de la Nueva Colombia se reiteran algunos de los textos que manifiestan ese amor a la patria que el padre tenía, amor heredado de sus antepasados que fueron militares y que expusieron su vida en favor de la patria, de la justicia y de la libertad. Y entonces él heredó ese amor por Colombia y se hizo el deber de transmitir ese amor a quienes lo escucharon, y por eso tenemos muchos textos que hablan de esa realidad. El amor a Colombia, importantísimo. Creo que por eso es lo que nos ha llevado a pensar, a dialogar, a compartir con ustedes estos mensajes. Colombia necesita, ahora más que nunca, el que todos los colombianos, el que todos los integrantes de esta nación nos pongamos la camiseta de Colombia, nos comprometamos con el país para llevarlo adelante. Tenemos situaciones complejas. La pandemia dejó sus efectos, sus impactos en la vida de muchísimas familias, de muchísimas personas en Colombia. Y también otros males que nos han venido afectando y que comentamos en programas anteriores. El tema de la corrupción, por ejemplo, el tema de la falta de trabajo permanente, en la que sea fundamentalmente la economía informal la que desarrolle el trabajo, las oportunidades para tantas personas. Entonces, por eso el artículo que vamos a compartir tiene unas preguntas que vale la pena que nos hagamos cada uno de nosotros, no la planteemos. ¿Por qué hablar y soñar sobre Colombia? ¿Por qué hablar y soñar sobre Colombia? Quien no sueña no tiene esperanza. Quien no se propone puntos de referencia hacia el futuro, pues se encuentra una vida rutinaria todos los días. Y por eso el padre Rafael siempre nos invitaba en su programa El Minuto de Dios a que soñáramos en Colombia, a que habláramos de Colombia. Pues bueno, de eso es el tema. Ese es el tema que queremos dialogar, Hans, y compartir con nuestros radioescuchas. Y a esas preguntas responde el padre, porque queremos que Colombia recupere su nombre en toda América, porque queremos que inunde a Colombia una oleada de grandeza, de superación y de progreso. El padre era muy consciente de la capacidad de los colombianos para salir adelante, de la resiliencia, de la creatividad. Por eso siempre nos desafió a sus oyentes para hacer algo mejor
para salir adelante, para la superación personal y para aportarle al país. Y sigue diciendo el padre, porque queremos que ningún colombiano se quede a un lado en la campaña en que estamos empeñados de engrandecer nuestro país, porque queremos que todos tomemos parte como nunca en la historia de la transformación de Colombia, porque queremos que aquí no haya más mendigos, ni haya más guerrilleros, ni haya más voladura de oleoductos, ni haya más traficantes y transportadores de droga, porque queremos que no haya más evasión de capitales al exterior. Y estas peticiones, estas razones para pensar y soñar en Colombia, pues cada día están en nuestro país viéndose más fuerte. Los periódicos comentaban el domingo pasado, por ejemplo, cómo en estos 3 meses que llevamos en Colombia se han venido realizando protestas, paros, muchas situaciones complejas. Estamos todavía viviendo un paro en el Bajo Cauca que va a completar 15 días. Paro minero. Con situaciones tensas, cuando muestran las fotografías en los noticieros, los videos, mejor aún, tomados desde los aviones o avionetas o helicópteros, se nos paraliza el corazón ver cómo se ha venido destruyendo el territorio, cómo en busca del oro se contaminan los ríos, se contamina el mar, se contamina la vida de las personas. Y el argumento que se tiene es que también somos colombianos, que también tenemos derecho a trabajar, sí, pero no a destruir, no acabar con los recursos, no acabar con la naturaleza, no acabar con Colombia. Y entonces, sumando a esto que decía el padre Rafael, que se refería en el caso, por ejemplo, de los oleoductos, que es uno de los problemas que también se han visto afectados en Colombia, habría que añadir este tema que en la época de él no era tan fuerte, aunque él tenía esa conciencia de todo el impacto ecológico de la acción humana, que puede ser a favor de la naturaleza, de la ecología, de la sociedad, de la humanidad, o puede ser en contra de estas realidades. Entonces hay ahí unos elementos muy importantes que muestran la actualidad de ese pensamiento del padre Rafael García Herreros. Y continúa el padre en este texto diciendo, porque queremos que todos tomemos parte en el cambio que requiere el país, porque no queremos que los pocos dineros decretados por las cámaras se repartan dolosamente y tomen otros rumbos particulares. Ya no más jóvenes sin escuela por culpa de sus padres, en los campos y de campesinos descuidados. Ya no más jóvenes sin colegios, ya no más abandono de las calles de la ciudad. Queremos que haya una emulación de ciudad a ciudad en su embellecimiento. Para eso actualmente se han elegido los alcaldes por voto popular. Queremos y soñamos que todas las ciudades tengan sus parques bien tenidos, aún con ayuda de los particulares. Y aquí otra inquietud permanente del padre: deseamos que no haya tugurios en Colombia, porque los particulares están preocupándose por este grave problema social. Que no nos sigan teniendo como el país más violento del planeta. Queremos que se mejoren los salarios mínimos. Queremos que no haya defraudadores, ni de impuestos, ni de bancos, ni de empresas. No queremos ver en los periódicos los nombres de ladrones de corbatín y de guante blanco. Notemos, queridos oyentes, que esta es una situación de siempre en Colombia, tristemente, infortunadamente. Y entonces ese llamado desde el fondo del corazón que hace el padre en estos temas resuena hoy, que está vigente, porque la situación no ha cambiado mucho y es necesario que nos pongamos las pilas, como coloquialmente decimos, para superar todo esto que aquí el padre está denunciando. Aunque se han dado algunos cambios interesantes en Colombia, no podría decir, por ejemplo, el campo de la educación, cómo se ha extendido, cómo se llega ya a más sectores, aunque haya dificultades, aunque la calidad no está tan buena como quisiéramos. Pero sí, es cierto, y se han sobre todo aumentado ciertos delitos, ciertos comportamientos que no tuvieran control social.
Hoy es fácil ver cómo fácilmente un político, una persona que está en el campo del Estado, supuestamente al servicio de la sociedad, resulta implicado en robos no de pequeñas sumas, de sumas bien grandes, significativas. Recordemos todo el tema de Odebrecht, recordemos todos los contratos de alimentos, de vías, de las obras que se quedan en tantas partes de nuestro querido país a medias, los elefantes blancos que llamamos. Y aquí es lo que decía el texto del padre Rafael, me parece que vale la pena rescatar algo, porque ya pronto entraremos en ese proceso. Él decía de cómo tenemos la oportunidad ahora de elegir los alcaldes. Y ya yo creo que pasando Semana Santa, en abril empezarán las campañas fuertes, porque este año termina el periodo de los alcaldes que están actualmente. El 1 de enero habrá nuevos alcaldes. Entonces veremos cuáles son las promesas que van a hacer nuestros alcaldes, nuestros candidatos, mejor aún. Y ahí viene nuevamente la importancia de poder elegir correctamente. Esa es una forma de nosotros contribuir para que Colombia sea mejor. Elegir mejores candidatos a las alcaldías, buscar los mejores candidatos a los diferentes cargos de las asambleas, de los consejos, todos los cargos públicos, buscar, no darnos la pela de contratar o de votar por personas que están implicadas en problemas de corrupción, de falta de delicadeza con los recursos del país. Ahí tenemos una responsabilidad. No puede ser que porque nos dan un tamal o nos prometen unas tejas o alguna cosa de ese estilo, caigamos en la trampa de los políticos que hacen mucha promesa pero muy poca realización. Entonces no hay que pensar solamente que es desde nosotros, también nosotros con las decisiones que tomamos cuando votamos, por ejemplo, implicamos, participamos consciente o inconscientemente en eso que afecta al país y que lo daña, que no permite que podamos avanzar como efectivamente queremos todos que así ocurra. Y reitera la pregunta del padre en el texto. Les vuelvo a decir por qué estamos hablando siempre de Colombia, porque estamos soñando como una obsesión en ella y no podemos estar tranquilos mientras no se empiecen a dar con la ayuda de todos los pasos definitivos para la restauración del país. Tenemos que volver a Colombia, el primer país de América Latina, un país donde se dé la solidaridad de todos, un país de ricos si se quiere, pero de ningún miserable, de ningún mendigo, vuelvo a repetir, de ningún analfabeto. Hablemos de esto ahora, no hablemos solamente de temas politiqueros. Estamos ahogados con temas de esos, ninguno de ellos nos ofrece el cambio anhelado. Queremos que los hombres pensantes se reúnan para cambiar ideas de lo que se debe hacer en Colombia y que influyan en las ciudades. Queremos que aparezcan un país y unas ciudades llenos de interés por el mejoramiento en todos los aspectos. Por supuesto que yo como sacerdote sé que solamente un verdadero cristianismo puede producir unos hombres capaces de cambios tan radicales como el que les estoy proponiendo. Mira de qué importante ese hecho, ese destacar el padre que se requiere un papel muy importante de presencia, de acción de los cristianos, de un verdadero cristianismo. ¿Por qué? Porque en la medida en que los cristianos somos verdaderamente cristianos, reconocemos valores como el bien común, por ejemplo, como un punto importantísimo que es fundamental contar con el bien, preocuparnos por el bien de todos en un país, no preocuparnos por el bien particular, sino por el bien de todos. Y eso nos toca a cada uno. Si esperamos siempre que sea otro quien resuelva la situación, pues difícilmente se podrá dar ese proceso de restauración del país. Actualmente tenemos un gobierno que habla de la restauración de Colombia y está proponiendo una serie de reformas que, bueno, pues han generado polémica, que han generado dificultad. Y bueno, esperamos que haya algunos acuerdos como parece que se van dando, porque es importante llegar a eso, a construir, a elaborar elementos muy importantes. Ayer una noticia que me llamó la atención, Hans, me pareció interesante,
que en un estudio que hicieron alguna entidad internacional, encontró que Colombia es el país que se levanta más temprano en el mundo. Y entonces vieron que es que en la hora promedio de levantada es de las 6:30. Pero el problema está en que es un país de los menos productivos, o sea que levantamos temprano, pero no producimos suficientemente. Y entonces analizan por qué. Parece que uno de los temas tiene que ver precisamente con eso que anotábamos hace unos minutos, el tema de la economía informal, el tema de que no se utilizan las tecnologías más apropiadas, que falta una capacitación más efectiva, de tal manera que el trabajo sea mejor. Pero había otra noticia también al mismo tiempo. Colombia se levanta muy temprano, pero está entre los 5 que se acuestan más temprano. Entonces tenemos un calendario, un horario de trabajo un poquito diferente. Y tal vez la invitación es esa. No es solamente es bueno poner en práctica aquello del que a Dios, el que madruga, Dios le ayuda. Eso es importante y seguramente que así lo hace, pero tenemos que hacerlo con disciplina, con compromiso, trabajando con empeño, con decisión, que creo que esa es la otra tarea que nos invita el Padre Rafael permanentemente cuando habla de pensar, soñar en Colombia. Y por eso el tema que estábamos comentando, de esa preocupación de él de realmente comprometernos con Colombia. Y ahí tiene un papel muy importante nuestra creencia y la certeza en la persona de Jesús que nos anima precisamente a que seamos hermanos, a que nos preocupemos unos por otros para que nuestro país, para que nuestra realidad, nuestra familia, nuestro barrio, nuestro conjunto sea cada día mejor, que todos tengamos la oportunidad de vivir en mejores condiciones como corresponde a toda persona, a todo hijo de Dios. Y así como hay algunos que madrugan, los que no madrugan dicen que no por mucho madrugar amanece más temprano. Entonces hay de unos y otros. Pero en este estudio es interesante ese dato de que Colombia es el país que más madruga en el mundo, pero infortunadamente no es el más productivo. Debería ser una relación directa. Pues ahí nos invita el Padre Rafael a hacer mucho por Colombia, a construir la justicia, la equidad, a ser solidarios y a pensar siempre en Colombia y soñar de que podemos tener un país mejor con la colaboración de todos. Y que las oraciones que hacemos para que Colombia sea mejor sean acompañadas de acciones de productividad, de acciones que tienen que ver precisamente con ese empeño en construir una Colombia mejor. No podemos esperar que lo hagan los políticos solamente. Necesitamos todos poder aportar nuestro granito de arena a esa tarea, a ese propósito importantísimo de hacer de Colombia una sociedad, un país cada vez más rico, más maravilloso, que responda a las posibilidades que nos dio el Señor con un país tan bello, con tantos recursos, con tantas posibilidades, pero también esperando que pongamos todos nuestra parte para que esto sea productivo, beneficie a todos y contribuya como el sueño del Padre Rafael que nos decía ahora, para que Colombia sea reconocido en América Latina, para que tome una posición destacada a nivel mundial, para que con los recursos que contamos podamos realmente contribuir a que nadie en Colombia se acueste sin haber tomado los 3 alimentos, para que nadie en Colombia tenga que dormir en el piso, para que nadie en Colombia tenga que no poder enviar a sus hijos a la escuela, para que nadie en Colombia pueda decir que el empleo que tiene es un empleo en el cual no consigue lo mínimo para poder satisfacer sus necesidades. Entonces ese es el país, esa es la Colombia que soñamos, esa es la Colombia que podemos construir con el aporte de todos y cada uno, como nos ha dicho, nos invitó durante mucho tiempo el Padre Rafael en su programa El Minuto de Dios. Y en términos generales, él insiste en que debemos dejar este mundo mejor de lo que lo encontramos, y en este caso aplicable a nuestro país. Debemos contribuir y en el ambiente en donde estemos, de familia, de trabajo, de vecinos, pues contribuir para que dejemos este mundo mejor de lo que lo encontramos.
Y para eso creo que vale la pena que tomemos otro texto muy importante del padre Rafael, que tiene como título Implantar un nuevo estilo. Esa es como una condición importantísima, porque, como decía alguno, cada vez que pensamos que un problema no se logra resolver y seguimos con el mismo caminado, pues difícilmente lo vamos a resolver. Tenemos que buscar otra alternativa, otra manera de acercarnos y buscarle solución al problema. Si seguimos insistiendo en lo mismo, pues difícilmente. Entonces, ahora yo creo que podemos compartir sobre otro artículo muy interesante del padre Rafael después de la pausa que seguramente viene ahora. Fue un amigo que marcó toda mi vida, pues vivió la obligación de ser felices y de hacerse felices. Y continuamos después de la pausa que se ha hecho con este texto del padre Rafael, Implantar un nuevo estilo, que está relacionado con lo que habíamos hablado antes de la pausa. Para querer que Colombia sea un país distinto, nuevo, pues hay que implantar un nuevo estilo. Nos decía al final del segmento anterior Eduardo que mucha gente quiere cambiar pero sigue haciendo lo mismo, entonces eso no produce ningún cambio. Si queremos cambiar hay que hacer cosas diferentes para propiciar y generar ese cambio. Entonces aquí nos propone el Padre esas cosas que hay que cambiar para poder propiciar la modificación, el progreso, el cambio, haciendo cosas distintas, cosas diferentes, y nos hace unas preguntas para que nos cuestionemos y tomemos conciencia de lo que hay que cambiar para implementar ese nuevo estilo. Nos dice el Padre, ¿será posible implantar la más absoluta honradez en Colombia? Y sí que hay necesidad de eso en nuestro país. Ahora que en este tiempo está tan naturalizada la corrupción, la actitud de ser avispados, de ser astutos, de sacarle ventaja a las cosas, lo que llamaba Antanas Mocus la ley del atajo. Entonces tenemos que volver a la más absoluta honradez, como nos pregunta el Padre. ¿Será posible implantar la más absoluta honradez en Colombia? Sobre todo, Hans, piensa en que hay unas justificaciones que a veces las personas toman. No, pero si es que los de arriba roban, ¿yo por qué no voy a robar? Es que si los agentes de la policía hacen cosas de ese estilo, algunos, ¿yo por qué no puedo hacer lo mismo? Si la gente si aquellos se cuelan en Transmilenio, pues yo por qué no puedo hacerlo. Yo no soy menos, yo soy igual que los demás, yo también tengo derecho. Entonces, cuando ahora es exigente este tema de absoluta honradez, absoluta, no es cualquiera, no es a medias, es una honradez que va radicalmente. Y por eso sigue diciendo la otra pregunta que es muy importante: ¿será posible empapar, untar, hacer que se impregne el país en una tendencia generalizada a la honorabilidad y a la corrección? Importantísimo también esto. Lo ve uno por las calles cuando va y encuentra uno, por ejemplo, estos depósitos que ha puesto la alcaldía para ayudar a que los depósitos en muchos sitios se puedan llenar oportunamente y no se vea la basura tirada en la calle. Y vemos que muchas veces alrededor de ellos es que está tirada en la calle. Falta de corrección, falta de tomar en cuenta que el bien común lo construimos todos. Entonces, esa mentalidad facilista de desprendimiento, como los demás hacen, yo también lo hago, tiene que ver con este tema de la honradez, de la honorabilidad, de la corrección. Esas preguntas por eso me parecen que son muy, muy importantes, muy actuales, muy significativas y necesarias si queremos realmente que Colombia sea un país cada día mejor. Y sigue diciendo el Padre, ¿será posible que en los colegios se enseñe a los muchachos, antes que cualquier materia, a ser honestos, a ser honrados? Insiste en la honradez el Padre,
Ese es un tema recurrente en el pensamiento del padre, además porque es una necesidad del país, es una necesidad de las personas, ser transparentes, ser honestos, ser correctos, ser honrados, y por eso insiste que también en los colegios se debe enseñar eso, la honradez en los muchachos, para que luego cuando sean adultos y de acuerdo al camino que escoja cada uno en el desempeño de su profesión o de su oficio, pues también pueda ejercer esa honradez que aprendió de niño en el colegio y así poder ir transformando el ambiente de nuestro país. Honradez, honestidad, honorabilidad no se enseñan con palabras, se enseñan con testimonios. El papá, si el papá no enseña honradez con sus ejemplos, con su manera de actuar, pues difícilmente van los hijos a aprender. Algunos aprendimos precisamente de nuestros padres, que fueron personas que se esforzaron por cumplir con lo que se mandaba, y entonces que hicieron una lucha y a veces sacrificio realmente para poder cumplir con lo que correspondía. Entonces no se trata de hacer discursos, no se trata de hacer convivencia solamente. Eso es importante, es necesario porque ayuda, pero el principal elemento es el testimonio. Y lo que se dice muchas veces, por ejemplo, en forma de chiste, de aquel que le dice, papá que le dice al niño que no debe decir mentiras, pero tocan a la puerta y llega el señor que viene a cobrar el arriendo o una deuda y el papá le dice, no, diga que no estoy. Entonces ahí hay un doble discurso, se dice una cosa que es lo que supuestamente queremos enseñar, pero lo que hacemos es opuesto. Entonces, ¿cómo puede funcionar? Por eso es un poco preocupante ver, por ejemplo, en Transmilenio, yo vuelvo a Transmilenio porque ahí es donde me muevo permanentemente, ver a veces los padres que cuelan a los hijos y después ellos se suben. ¿Qué ejemplo le estamos dando? ¿Qué estamos enseñándoles? Enseñándoles que hay que ser vivos, enseñándoles que no se trata de que no hay que pagar, que hay que aprovecharse cualquier oportunidad. Eso no es ser honorable, eso no es ser honrado. Entonces ahí hay toda una situación que es muy importante. Puede haber circunstancias muy duras, muy difíciles, pero la honradez es clave, es fundamental para que el país pueda ir adelante. Imaginémonos, queridos oyentes, cómo sería este país de diferente si pensáramos y actuáramos honradamente. Las cosas cambiarían muchísimo. Y entonces sigue vigente la invitación del Padre y complementa ese llamado a la honradez con lo siguiente: ¿será posible que entremos en un sentimiento de devoción y de obediencia a la ley? Que nadie la quebrante adrede, por ejemplo, la ley de tránsito, la ley de impuestos, la ley de precios. O sea, la honradez se juega en el día a día, en las cosas sencillas, en lo pequeño, en las actitudes, en las acciones más insignificantes y en las acciones grandes. Pues depende de la responsabilidad de cada quien, pero allí es donde se juega el tema, y entonces uno no se puede dar exenciones ni permisos de no cumplir un día por circunstancias atenuantes o justificaciones que no vienen al caso, sino que hay que ser correctos en todo tiempo, así nadie lo note, ¿no es cierto? Hay unas frases que circulan en redes sociales que si a uno no lo están mirando, no lo están vigilando, puede hacer lo que quiera. No, es la conciencia personal la que le dicta a uno la rectitud de las acciones. Dice el Padre precisamente, por ejemplo, la ley de tránsito. Hay muchos de los accidentes que vemos en motocicletas, en bicicletas. ¿Por qué son? Muchas veces porque no se respetan las normas de tránsito, lo que está establecido. Entonces se pasan el semáforo en rojo, se meten por el lado que no es, en contravía. Nos ha pasado que va uno por una calle que es de una sola vía y de golpe aparece una bicicleta que casi lo atropella a uno, una motocicleta, cosas de ese estilo.
Entonces, todos esos detalles pequeños son lo que constituyen, lo que van construyendo en un momento determinado una sociedad en la cual se cumplen las normas que se han establecido. No digamos de lo que señala también el padre Rafael ahí, los impuestos, qué actitud tan fuerte, y eso es también desde las esferas altas hasta los pequeños, el ver la manera como se hace trampa con el tema de los impuestos, con el tema de los precios, de las cantidades de las cosas que se dicen que se venden, pero que no corresponden exactamente. Entonces, son detalles pequeños, pero que no podemos permitirnos que se sigan repitiendo, sino que tenemos que ser cada día más exigentes, unos en lo que ofrecemos y otros en lo que compramos, en lo que recibimos, para exigir que sea lo que corresponde y no lo que no se ha comprometido. Y sigue diciendo a otra escala el padre, haciendo sus preguntas para que tomemos conciencia del tema. ¿Será posible que implantemos un nuevo estilo en Colombia donde no haya campo para el soborno de negociados o peculados a través de las ventanillas de sobornos, a través de licitaciones? ¿Será posible que no se siga traficando con droga, llevándola en el estómago o en maletas de doble fondo? ¿Será posible que implantemos en Colombia la más absoluta honradez? Que en los bancos, en las financieras, en las empresas públicas, en las oficinas de tránsito se implante la honorabilidad. ¿Será posible que en las aduanas se tenga por norma la ley? Entonces aquí el padre nos está dando un panorama de un síntoma que muchos de los desbarajustes del país se deben a que no se cumple la ley. No se cumple la ley y que las personas no han asumido, no han interiorizado el cumplimiento de la ley a través de la honradez, así no los estén vigilando. Porque hay mucha gente que necesita que haya un policía cerquita para hacer las cosas bien, para cumplir, pero no debería ser así. Debiera ser que uno cumpliera aunque nadie se lo exija, aunque no lo estén vigilando, aunque no lo estén mirando, y que uno pudiera cumplir porque está convencido a conciencia de que el obrar bien nace del cumplimiento de la ley y de la perfecta y absoluta honradez, como dice el padre. El tema de la mentalidad del enriquecimiento fácil y rápido me parece a mí que está en el fondo de muchas de estas situaciones. Entonces, el tema de los negociados, de los peculados, de lo que mencionaban ahora, las licitaciones, eso es preocupante, porque también hay toda una situación. El político que necesita que le financien la campaña, entonces se compromete con el constructor, el ingeniero, la compañía que hace carreteras, y entonces después viene que le va a dar unos contratos en contraprestación de lo que le dieron. Eso lo vemos permanentemente. Entonces empieza la obra, pero se acabó el dinero cuando no llevan sino el 10%. El balance que se mencionaba el domingo pasado en el periódico El Tiempo, de las obras que en Bogotá están atrasadas y que ya fueron pagadas. Muchas de ellas apenas en un 10 o 15% de avance, cuando deberían de entregarse al terminar este periodo de la alcaldía. Entonces, eso nos lleva precisamente a mostrar lo que estamos anotando y que el padre Rafael en su momento denunciaba. ¿Cómo será posible implantar en Colombia la más absoluta honradez? Parece que es exigente, pero es condición fundamental para que el país, para que Colombia pueda hacer y cumplir el papel que le corresponde en el concierto latinoamericano y mundial. Y continúa dando pistas el padre, porque él no solamente denunciaba los problemas, sino también de manera práctica presentaba posibles soluciones. Y esta es una de ellas. Antes de cualquier gran proyecto de mejoramiento material del país, debiera preocuparnos el restablecer la honorabilidad en Colombia. Debiera posiblemente hacerse una gran propaganda por la radio, por la televisión, por cartillas, por periódicos,
en busca de restaurar esta gran falla que tiene nuestra patria. Y esto se extiende a todas partes. Estamos en cierto momento como ahogados en la falta de honradez generalizada. En el ejército, en la policía, en las oficinas públicas, en los bancos, etcétera. Uno capta a veces cuando va a hacer una gestión que hay que pelarle el diente, como se dice coloquialmente, al funcionario para que cumpla con su deber. A veces hay que a la secretaria llevarle un chocolatico para que cumpla con lo que tiene que hacer. O sea, se ha vuelto a pedir favores a las personas que deberían hacer su trabajo. Eso ya es un síntoma de la falta de honradez generalizada que aquí denuncia el padre Rafael. Cada uno debería a conciencia cumplir su función para la cual fue contratado. Y ahí, si así se hiciera, todo marcharía mucho mejor. Los trámites en las oficinas públicas, en las oficinas privadas, en los bancos, en todas partes, si cada uno tuviera la conciencia de cumplir con su deber y que lo hiciera de la mejor forma posible, el ambiente cambiaría ostensiblemente. Y ahí caemos precisamente en el tema que hemos mencionado ya repetidamente, pero que vale la pena recalcarlo nuevamente. Si las leyes que se han establecido, que muchas veces están bien pensadas, establecen sanciones, establecen procedimientos claros, sin embargo, a la hora de ponerlas en práctica no funcionan, y a pesar de que se han violentado, no se han cumplido, la fiscalía o los jueces o el INPEG, quien sea, las diferentes instancias que deben de poner en práctica, hacer que esa sanción, esas normas se pongan en práctica, pues no lo hacen suficientemente. Entonces, ahí como que el sistema tambalea, como que el sistema no funciona. Y después estamos quejándonos de que la situación en el país es complicada, es difícil, que no se generan los recursos suficientes, que no se tienen los ingresos necesarios para poder adelantar los programas sociales que son indispensables. Entonces, ahí nos encontramos con una cierta cultura, con una cierta manera de hacer las cosas que está carente de esa honradez, de esa honorabilidad que el padre Rafael tanto insistió y que hoy vale la pena volver a insistir, volver a trabajar, volverlo a recorrer. Como él decía, hay que hacer campañas, hay que hacer manifestaciones, testimonios. Por eso me gusta muchísimo cuando, por ejemplo, lo ve uno con algunas ocasiones, el taxista que encontró que en su carro se quedó una maleta con 25, con 40, con 50 millones, en cambio de guardársela, la entrega. Eso es una maravilla. ¿Cuántos a veces encuentra uno cosas pequeñitas? La gente haciendo fila en el banco y alguno quiere colarse y se pasa la fila de los adultos mayores o la fila de los que pagan alguna cosa especial, y la persona que está en la ventanilla le dice: no señor, usted tiene que hacer la cola en el sitio que corresponde. Esas son maneras pequeñas, pero que ayudan a que las personas reconozcan, acepten y cumplan con lo que está establecido en los procedimientos para que todo funcione como está establecido. Si entre todos nos ayudamos en ese sentido, las cosas marcharían mejor. Si fuéramos también solidarios en las buenas maneras de hacerle caer en cuenta a las personas, de cumplir con su deber, de ser honrados, de hacer la fila donde toca, de no colarse, etcétera, pues yo creo que el ambiente sería bien distinto y todos saldríamos adelante en este país, siendo solidarios también en eso, ayudándonos a recordar unos a otros las actitudes correctas que debe uno tener y las decisiones honradas que hay que tomar para no seguir en esta cultura, entre comillas, del vivo, del avivato, del que se salta la fila, del que no cumple con lo que toca, del que compra el puesto, del que pide favores para
no hacer el trámite que toca, sino que se lo aligeren o simplemente que le expidan una certificación que no es legítima, etcétera. De esos casos, pues sabemos muy bien en Colombia tantas experiencias tristes de falta de honradez a la que nos está llamando el padre Rafael. Y se preguntaba también, como decíamos, muchos interrogantes nos plantean, ¿no se podrá hacer nada? ¿Tendremos que someternos perpetuamente a esta gravísima situación de tolerar la falta de honradez por todas partes? ¿No sería el caso en este mundo utópico que les estoy presentando que se instaurara un ministerio de honradez? Mira qué interesante, ahora que se habla del ministerio de igualdad, el ministerio, cada vez que hay un problema se busca un ministerio, se crean unos nuevos cargos, pero lamentablemente como que no siempre funcionan. Pero bueno, aquí la preocupación de él es que en este mundo utópico que estoy presentando, el mundo ideal, ese que se sueña, instaurar un ministerio de honradez, unas conductas de honradez, porque el ministerio me parece que es un poco externo, más bien la conducta en el interior, la honradez en cada persona, que llegara a convencer a todos los colombianos de ser honorables, porque ser honorable es bueno, le ayuda al país, es positivo. Y esto desde niños, desde el hogar, desde el colegio, desde la universidad. Todo el ámbito educativo es importantísimo, el ámbito familiar es esencial, porque es allí, como decíamos hace unos minutos, donde se aprende realmente a ser honrados. Y dice el padre, consciente de que los cambios culturales son lentos, es posible que necesitemos por lo menos 10 años en esta noble lucha. Y entonces, pero si no comenzamos, pues no lo logramos. Entonces, como los cambios culturales son lentos, por eso el padre advierte que hay que hacer propaganda, que hay que hacer campañas, que hay que estar insistiendo para poder cambiar mentalidades, cambiar actitudes, cambiar hábitos en orden a la honradez, a que el país se mantenga mejor. Piense usted cómo va a colaborar en construir una Colombia que no esté opacada en todos sus caminos, en todos sus propósitos por una insuperable muralla de falta de honradez que nos está asfixiando y que está haciendo que en todas partes se nos tenga por pícaros, por avispados, por personas en quienes ordinariamente no se puede creer, no se puede confiar, solo por el hecho de ser colombianos. Afortunadamente se nos termina el tiempo y esta frase final muy interesante. Recuerden que este es un programa realizado por el Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto. Agradecemos su amable sintonía y los esperamos la próxima semana. Sacerdote, consejero y buen pastor, tu palabra resuena entre nosotros.